Buenas noches para todos, buenas noches compañeros, buenas noches doctor Mauricio Sanabria. Nosotros somos estudiantes de la especialización en Gerencia Integral de Servicios de Salud. En esta asignatura, Estrategia, mi equipo está conformado por Jennifer Borges Cerón, Giovanni Cardona Escobar, Leini Paola Otero, Deborah Angélica Ramos y quien les habla, Lina Alejandra Gómez. Nuestro grupo tiene el siguiente plan para la presentación. Como primer punto tenemos la introducción, en segundo modelos mentales y estrategia, tercer punto escuelas normativas, cuarto punto escuelas descriptivas, como quinto punto tenemos escuela de la configuración y en sexto conclusiones. Para esta exposición tuvimos el tema de el pensamiento organizacional estratégico, una perspectiva diacrónica. En cuanto a nuestra introducción, lo que podemos observar son tres puntos claves. Lo primero es que la estrategia organizacional puede entenderse desde distintos enfoques. Asimismo, la lectura explica cómo los modelos mentales influyen en la toma de decisiones estratégicas puntualmente y adicionalmente nos abre o nos da una introducción desde los enfoques que propone Mintzberg en diversas escuelas del pensamiento estratégico. De esta manera, entonces, podemos también dar paso a los modelos mentales y estrategia, en donde también tenemos tres premisas grandes, y es que los modelos mentales son marcos cognitivos que incluyen en cómo se interpreta la realidad. Adicionalmente, determinan la forma que los directivos formulan estrategias y pues también otra de las grandes premisas es que no existe un único modelo válido para todos los contextos. De esta manera, entonces ya pues podemos verificar ahora el modelo que nos va a presentar mi compañera. Gracias. Esta gráfica que viene en el artículo muestra la evolución del pensamiento organizacional durante el siglo XX. Es un poco densa, pero muestra la transformación que se presentó especialmente en los cambios económicos y políticos inicialmente ligadas a las guerras, también la parte de cambios tecnológicos y sociales a los que llevaba el entorno de este momento. Se evidencian grandes enfoques, los autores más representativos y pues los hechos históricos que han desarrollado la estrategia organizacional. La primera etapa, que está enmarcada en la Segunda Guerra Mundial, predominó la planificación. Caracterizó la reconstrucción económica, el auge industrial y la búsqueda de la estabilidad posterior al conflicto armado. Los autores de este periodo destacan los modelos racionales y estructurados para la toma de decisiones, dando la estrategia como un proceso formal, lineal y previsible. Luego, hacia los 60 y 70, el pensamiento estratégico migró hacia un entorno y formulación que se vio impulsado por los crecimientos de las grandes corporaciones y el inicio de la globalización con la parte del desarrollo de la aviación. Aparecen herramientas para planear sobre escenarios y sobre análisis competitivos. Hay una visión un poquito más dinámica, adaptativa por la parte cambiante del entorno. Finalmente, sobre los años 90, que ya se va recargando al final de la gráfica, hay una transición hacia otro tipo de enfoques que tratan de integrar los recursos, la parte que ya se ha tenido de aprendizaje organizacional y algo nuevo que es la parte de prospectiva estratégica. Eh, Todo esto pensando en que los enfoques que se tenían previamente eran algo rígidos y se considera que la estrategia debería ser emergente y adaptativa, considerando que ha de ser flexible y evaluando las capacidades internas, el conocimiento y la innovación. En general, esto trata de mostrar que al principio se tenía la estrategia como un proceso radical, un poco cuadriculado, que debía ser plenamente planificado y estructurado, y luego se dieron cuenta que debía ser dinámico, adaptativo y sistémico frente al entorno en el cual se encontrara o se tuviera que desarrollar la estrategia. Bueno, y en cuanto a las escuelas normativas del pensamiento estratégico, pues estas buscan responder a la pregunta de cómo debería formularse la estrategia de una organización y se caracterizan principalmente por ser enfoques estructurados, racionales y descriptivos. La primera es la escuela de la concepción o del diseño. Aquí la estrategia surge pues a partir del análisis de fortalezas y debilidades internas.
junto con las oportunidades y amenazas del entorno. El papel del líder es ese central porque es quien diseña la estrategia buscando una coherencia entre la organización y su contexto. La segunda escuela es la de planeación. Esta propone que la estrategia debe construirse mediante procesos formales, con etapas bien definidas, planes, programas y presupuestos. Es un enfoque más técnico y sistemático. Y la tercera es la escuela del posicionamiento. En este caso, la estrategia consiste en elegir una posición competitiva en el mercado, pues basándose en un análisis del sector y de la competencia. Aquí se destaca especialmente el aporte de Michael Porter y un ejemplo claro de este en Colombia, tomamos como ejemplo la Fundación Santa Fe de Bogotá. Cuando ésta busca abrir un nuevo servicio médico, pues planifica su apertura o ampliación y primero realiza un análisis interno de su capacidad tecnológica, talento médico y recursos disponibles, junto con un análisis de la demanda y las necesidades del entorno. Aquí hablamos de la Escuela de la Concepción. Luego, pues desarrolla un plan formal, presupuesto, cronogramas, protocolos y estándares de calidad, lo que hablamos de la segunda escuela, que es la planeación. Y finalmente, pues define cómo se va a posicionar frente a otras instituciones, por un ejemplo, como centro de alta complejidad y alta calidad, lo que responde pues a la escuela del posicionamiento. Estas escuelas aportan pues orden y claridad, pero pueden resultar rígidas cuando el entorno cambia rápidamente. Precisamente por estas limitaciones es que surgen las escuelas descriptivas que explican cómo se forma la estrategia en la práctica real. Bueno, ahora vamos a hablar de las escuelas descriptivas o también llamadas escuelas positivas. Estas escuelas explican cómo es que realmente se formula y se vive la estrategia en las organizaciones, a diferencia de las que nos acaba de hablar nuestra compañera Paola, que son las escuelas prescriptivas y que indican cómo deberían hacerse. Entonces, estas escuelas descriptivas reconocen la complejidad, la incertidumbre y el factor humano en la toma de decisiones estratégicas. Entre estas escuelas descriptivas tenemos 6 escuelas como que se subdividen. La primera es la escuela empresarial, cuya idea central es que la estrategia surge de la visión del líder, generalmente que es el fundador o el director, con una fuerte capacidad intuitiva. En este caso, normalmente la mayoría de este tipo de escuelas se hacen en las empresas pequeñas o empresas familiares. La siguiente es la escuela cognitiva. La idea central de la escuela cognitiva es que la estrategia depende de cómo los líderes perciben, interpretan y comprendan la realidad. En esta escuela nos muestra que la estrategia no solamente depende del entorno, sino también de cómo los directivos la entienden. Sigue la escuela de aprendizaje, cuya idea central es que la estrategia como tal emerge gradualmente a partir de la experiencia y el aprendizaje organizacional. En esta es el resultado como de un proceso de prueba de error y aprendizaje continuo. La siguiente es la escuela del poder, cuya idea también central es que la estrategia surge de las relaciones de poder, de la negociación y del conflicto. Esta está influenciada, pues como les digo, por el poder y los intereses dentro y fuera de las organizaciones. Luego sigue la escuela cultural, cuya estrategia está profundamente influenciada por la cultura organizacional de esta escuela. Y esta refleja la cultura, como les digo, organizacional, pero no puede separarse de los valores compartidos. Finalmente tenemos la escuela ambiental, cuya idea central es que el entorno determina la estrategia más que la organización como tal. Como tal, como para concluir esta parte, podemos decir que las escuelas descriptivas del pensamiento estratégico nos muestran que la estrategia no es solo un plan racional, sino un proceso complejo influenciado por la visión del líder, la forma de pensar, el aprendizaje, el poder, la cultura y el entorno. Siguiente, por favor. Ok, y por último vamos a encontrar la escuela de la configuración. En esta diapositiva abordamos la escuela de la configuración, que se considera una escuela integradora dentro del pensamiento estratégico. A diferencia de otras corrientes que explican la estrategia desde un solo enfoque, esta escuela reconoce que las organizaciones atraviesan distintas etapas o configuraciones a lo largo del tiempo y que cada una de ellas requiere una forma particular de pensar y ejecutar la estrategia. Desde esta perspectiva, no se entiende como un plan fijo ni como una decisión aislada, sino como un proceso de transformación organizacional. Esto significa que los cambios estratégicos suelen ser profundos, discontinuos y relacionados con modificaciones en la estructura, la cultura, el liderazgo y la relación en el entorno.
Un aporte clave de la escuela de la configuración es que plantea que no existe un modelo estratégico único y universal válido para todas las organizaciones, sino por el contrario, la efectividad de la estrategia depende de la coherencia entre el entorno, la estructura organizacional y la forma en la que toman las decisiones, integrando elementos de planeación, aprendizaje y cultura. Bueno, y con respecto a las conclusiones, podemos afirmar que el pensamiento estratégico no es único ni lineal, sino dinámico y contextual. Y a lo largo del tiempo han surgido diferentes escuelas que aplican la estrategia desde enfoques complementarios, cada una respondiendo a distintas realidades organizacionales y momentos históricos. Los modelos mentales juegan un papel fundamental en este proceso, ya que influyen directamente en la forma en que los directivos interpretan los problemas, toman decisiones y definen el rumbo estratégico de las organizaciones. En este sentido, comprender estos modelos permite una gestión más consciente y reflexiva. Y finalmente, mientras que las escuelas normativas aportan una estructura y racionalidad, y las escuelas descriptivas reflejan mejor la complejidad real de las organizaciones, la escuela de la configuración logra integrar estos enfoques ofreciendo una visión estratégica más flexible, completa y adaptada a entornos cambiantes. Ok, listo. Muchísimas gracias a todos por haberse tomado el tiempo y a nuestro profesor por haberse tomado el tiempo de escuchar esta presentación. Espero que sea de su total agrado. Y aquí en esta última diapositiva podemos observar las referencias bibliográficas que utilizamos para realizarla. Muchísimas gracias.